Buenas noches, niños ratas, otakus, metaleros y toda esa peña que no nos duchamos en general. Esto es La Guardilla Podcast, el lugar donde lo mejor del panorama underground, internacional, nacional y regional llega bien chopeadito y fresco para ti, para tu cuerpo, para que no tengas que buscarlo tú. Estamos contigo todos los viernes a las 9 de la noche en iVoox y Spotify, trayendo historias, cultura, recursos para productores y todas esas vainas que necesitas que les echemos un oído. ¿Quién te habla? Piña, antes conocido como Voodoo Child. Aquí estoy para desmenuzarte el lado menos mainstream de la música, el arte y las movidas históricas. Un saludo, recojan su pastilla de jabón Chimbo, dejen el TikTok y empecemos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Hoy es el día de San Patricio y tenemos cositas. Hoy va a ser un programa bastante más musical en comparación a los otros que han tirado más de movidas históricas y tal. Este no está tan estructurado como los otros. Esta vez no vamos a prescindir del noticiero, salvo por una cosa, que este fin de semana va a tocar Emulsión en el Baruco. Y si estáis interesados, pues la entrada es libre. Y bueno, el concierto de Sons of Aral, que ya os he mencionado en varios podcasts. Eso por un lado. Segundo, hoy no vamos a traer música tan exótica ni de emergentes, porque debido a la temática del podcast de esta semana, probablemente pues la cosa es que no he encontrado tantos grupos relacionados con San Patricio, con gaitas y tal, pero sí que crea una buena variedad. Y lo primero de lo que vamos a hablar es un poco de por qué San Patricio y por qué es tan importante y por qué se relaciona tanto con la cerveza y con la Guinness. Bueno, pues primero, ¿quién fue San Patricio? San Patricio fue un monje católico que es el responsable de haber cristianizado a los celtas. Como bien sabéis, hemos hablado de ellos creo que en el anterior canal o en el anterior programa. Los celtas fueron un pueblo indoeuropeo que llegó a lo que hoy es Inglaterra, y fueron como la última zona en la que pervivieron aspectos celtas dentro de Europa. Los celtas continentales pues desaparecieron cuando fueron asimilados por el Imperio Romano, o en su detrimento por los germanos, que les comieron el terreno por el otro lado. Algunos llegan a Inglaterra y son los que conforman luego a los anglos, que durante la mediana Edad Media se sincretizan con otro pueblo que son los sajones, pero en Inglaterra siguen viviendo ya durante la caída del Imperio Romano hasta el siglo V-VI. Y es en esa época cuando ocurre más o menos esta vaina, ¿no? San Patricio fue en primer lugar un esclavo de estos pueblos que eran paganos, tenían una religión céltica como las que hemos mencionado, y poco a poco son asimilados por el cristianismo. Originalmente, pues poco a poco le cuenta la leyenda, y esto lo he mirado antes, que San Patricio les fue cristianizando, pero un poco mezclando sus símbolos con los símbolos celtas, del cristianismo con los símbolos celtas. Por ejemplo, el famoso triskel, que es un símbolo celta, o el famoso trébol, que normalmente tiene 3 hojas, excepto los de 4, que tienen 4 y que son los que dan buena suerte, y están muy relacionados con la Trinidad de Cristo,
Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esto es otro ejemplo de cómo el cristianismo asimila ciertos elementos de culturas persistentes para hacerse valer. Y en este caso, este pavo, pues lo que debió decir es, venga, Holgorio, cojo este símbolo y a correr. Lo mezclo con sus tradiciones y eso. Por otro lado, cuenta la leyenda, y esto no lo sabía hasta hace muy poco, que se cuenta que este hombre lo que hizo fue echar a las serpientes de Irlanda. Es un dato bastante curioso porque, por lo visto, en Irlanda no hay serpientes. Yo no lo sabía, la verdad. Y se dice la leyenda que este señor fue el que las expulsó, en plan, claramente en una simbología con el pecado original de las religiones semíticas, la serpiente como mal, etcétera, etcétera. Hoy en día se sabe que eso no fue así, que probablemente lo que hicieron era un símil con lo que viene a ser la religión cristiana y contra los paganos celtas. Por otro lado, ¿por qué está tan relacionado con la cerveza?, diréis. Pues mira, pasa una cosa bastante interesante. Es parecido a lo que pasa en España, lo que estáis escuchando desde España, con la semana universitaria en Salamanca. Y es que originalmente el catolicismo no era tan laxo como estamos viendo hoy en día, que hay mucho practicante que no va a misa, etcétera, etcétera, etcétera. Se han abierto pues a muchas cosas, puedes beber alcohol, puedes comer carne. En las ramas más primitivas y más dogmáticas del cristianismo estaba prohibido tanto beber como comer carne. No comer en general, porque si no te mueres, por lo que sea, ¿no? Pero en esta época, y viendo que los celtas estaban tan relacionados no tanto con la cerveza, eso es otro mito, con el consumo de alcohol, pero no de cerveza de trigo, sino de cerveza de hierbas, pues vieron que no podía ser. Así que lo que hacían es que muchas fiestas anteriores a festividades religiosas pues dejaban banda ancha. Y es el caso, por ejemplo, de San Patricio. San Patricio se celebra sobre el 16, la semana 16, 15, 14 de marzo. Y es porque es la víspera de Cuaresma. La religión católica, Cuaresma es una fiesta que sirve para predecir lo que va a ser la Semana Santa, y por tanto no se pueden tomar actitudes pecaminosas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo este rollo que os estoy contando es para explicaros que los irlandeses, muy, muy católicos ellos, pero también muy amantes de lo que viene a ser la cerve, dijeron, pues la semana anterior nos pecamos y a las semanas siguientes pues jolgorio y hacemos todas las fiestas religiosas, pero esta semana me la respetáis, un respetito. Posteriormente pues esto se acabó convirtiendo en una fiesta tal y como conocemos. Y está relacionado con otro tema relacionado con la historia irlandesa. Pero primero vamos a poner una canción que lo ilustra bastante guay y luego seguimos.
Bueno, pues ya hemos escuchado I'm Sipping at the Bastard de los Dropkick Murphys, una canción de sobra conocidos, por eso no la he mencionado y he dicho sorpresa, sorpresa, aunque es una canción que por desgracia la han explotado tanto que ya está hasta en la sopa. Cuando es una canción muy buena y que tiene varias capas, no es simplemente una canción que hable de un marinero que pierde su pierna a lo más sentido piratuano. No tiene nada que ver con eso. Voy a retomar un poco, porque antes no he explicado al 100% lo que era San Patricio. San Patricio es el cura, es el patrón de Irlanda, es el que llevó el catolicismo a los irlandeses y es también el personaje histórico relacionado con la cerveza irlandesa y Guinness, aunque eso es una readaptación posterior. De hecho, el consumo de cerveza en Europa no es tan común como se piensa. O sea, los celtas no bebían la cerveza que bebemos hoy en día de cebada o de trigo. De hecho, eso está más relacionado con las culturas orientales, con los egipcios, etcétera, etcétera. ¿Quién lo diría, Lo que pasa es que en Europa lo que se hacían eran muchas cervezas fermentadas de hierbas aromáticas. Las famosas hoy artesanas que parecen una novedad, pues eso es lo que te podías encontrar en el siglo XIII, XIV o siglo VI. El trigo fue estandarizado más y el lúpulo en la Revolución Industrial porque salía mucho más barato producir así. Bueno, pues explicado un poco quién era San Patricio, patrón de Irlanda, responsable de evangelizar a los celtas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué I'm Sipping at the Bastard tiene varias capas, me diréis? Pues mirad, normalmente esta parte de la historia, tanto de Irlanda como de Estados Unidos, es un poco larga y controversial en la historia del pueblo irlandés. ¿Y por qué he metido a Estados Unidos en todo esto? Pues mira, al principio del siglo XIX, entre 1830 y 1850, cuando el resto de Europa se estaba debatiendo entre volver al feudalismo o a unas democracias, rollo Revolución Francesa y todo eso, en Irlanda lo que se produce es un proceso de segregación no racial, porque era una cuestión religiosa, de la leche y la gran hambruna irlandesa. Vamos a retrotraernos un poco atrás. En el siglo XV-XVI se produce en los Países Bajos y en Alemania la Reforma Protestante. No voy a entrar mucho en esto, pero digamos que se divide la Iglesia en dos grandes grupos, los protestantes y los que seguían siendo fieles al Papa, que eran los católicos. Estos protestantes se van expandiendo por Europa, llegan casi a Francia. En España pues no llegaron a cuajar, solo hubo un núcleo en Barcelona, porque digamos que a Felipe II le gustaba mucho pasarles por la brasa. Y en Inglaterra, Enrique VIII, igual os suena por sus vaivenes con sus esposas, en un alarde de despotismo, pues dijo, que no me dejas casarme con esta señora, al señor Papa, dijo, pues me vuelvo protestante anglicano. Hacen una mezcla ahí entre protestantismo, catolicismo y monarquía, y es en lo que se convierte en la religión mayoritaria de Inglaterra. Pero ocurre un problema. En Irlanda, que en ese momento era un feudo vasallo de esta gente, de los ingleses, pues como que querían seguir siendo católicos. Y eso, junto a este pseudo-imperialismo inglés, hace que haya un montón de fricciones entre los católicos irlandeses y los protestantes ingleses. Tenemos que pensar que no es solamente una cuestión de religión. El catolicismo tenía una manera de organizarse y el protestantismo también. Es tan así que el catolicismo dentro de los irlandeses era prácticamente era la forma
de articular su sociedad. Se manejaban en pequeñas cofradías o en pequeños cleros, con sus sacerdotes católicos, etcétera, etcétera. Esto, y también debido un poco al ansia de Isabel I, sobre todo, esto no es una cosa exclusiva de los protestantes, ya hemos dicho con Felipe II lo que pasó, de homogeneizar toda la población, pues hace que se elimine todo lo católico, y los principalmente fastidiados son los irlandeses. Este conflicto irá cambiando poco a poco de un conflicto religioso a lo largo de los siglos en un conflicto más bien nacional. Irlanda estará a merced de los ingleses hasta bien entrada el siglo XX. De hecho, creo que es justamente anterior a la Primera Guerra Mundial, en las que empiezan las guerras de independencia de Irlanda respecto a Inglaterra, toda la movida está de Libra, etcétera, etcétera. Que no nos vamos a detener aquí, porque esto va más relacionado a San Patricio y cómo se exporta a Estados Unidos. A principios del siglo XIX se produce una gran hambruna en Inglaterra y en Irlanda, que a quien más perjudica es a los irlandeses. En esa época empiezan los movimientos nacionalistas en toda Europa, y Irlanda no iba a ser menos. Por lo que entre que los ingleses les cortan bastante los suministros, empiezan una política de represión en Irlanda, y los irlandeses empiezan a ansiar la independencia, se produce una gran hambruna en territorio irlandés. Esto lo que produce es que muchos de esos irlandeses vayan a pasar al otro lado del charco, a Estados Unidos, y exportar su cultura, encontrar trabajo, el gran sueño americano. En el siglo XIX Estados Unidos se establece como una gran nueva potencia mundial, y con la llamada las grandes oportunidades. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos, en un principio, aparte de la segregación racial que había entre blancos y negros o los indios, también había una segregación dentro de las propias... El problema de Estados Unidos, que no es un problema, es que es una realidad multiétnica desde su inicio. Los indios americanos fueron exterminados, y ahí había ingleses, había franceses, y luego con estos procesos migratorios del siglo XIX se unieron irlandeses, italianos, porque estos procesos de guerra y estos procesos de unificación hicieron que mucha gente se exiliara. ¿Qué es lo que pasa? Quien llevaba la batuta en ese momento eran los estadounidenses, hijos de los padres fundadores. O sea, gente más relacionada con el anglicanismo, con el protestantismo, con ese sustrato inglés de los primeros colonizadores. También es verdad que, por ejemplo, en Canadá había franceses, pero en Estados Unidos lo que primaba era las colonas de ascendencia inglesa. Los irlandeses, a su vez, fueron segregados y atomizados en Boston. Allí se creó uno de los primeros núcleos industriales de los Estados Unidos, y ahí empezaron a organizarse como colectivo. La cosa es que la canción de I'm Shipping on the Boston es una metáfora de cómo los irlandeses tuvieron que hacer esa migración de la gran hambruna irlandesa a los Estados Unidos. Y luego, con el caso de los irlandeses pasa algo muy, muy curioso, y aquí quiero que se me entienda bastante. Vosotros imaginaros, principios del siglo XIX, habéis venido de un país en una hambruna en el que prácticamente hay un Estado que, si bien no es una operación de exterminio, es una operación de aculturación basada en la represión y en la hambruna, muchas veces no deliberada, pero sí hubo una intencionalidad. Tú vienes a un país en el que te marginalizan en un gueto,
y no es lo que esperas a Estados Unidos porque hay mucho paro, hay mucha marginación y ahí viene un poco el prejuicio de la relación de los irlandeses con el alcohol. Y también hay un prejuicio más común en Estados Unidos que es su relación de policía. Lo cierto es que esto tiene más que ver con una luego una cosa que los propios irlandeses reapropian dentro de su simbología con la cerveza y tal, una contestación a esto. Realmente las problemáticas asociadas a los irlandeses es una problemática que también se ha asociado a otros colectivos, se hizo durante la guerra de secesión, la guerra civil estadounidense con las personas afroamericanas, también se hablaba del alcoholismo de las comunidades indígenas, etcétera, etcétera. Y lo que hicieron los irlandeses es, con un elemento que tenían de su historia y con la fábrica Guinness, pues resignificarlo como un interés cultural que hoy en día es mundial. Y esto es un poco la idea, más o menos. El siguiente grupo que va a poner es de Real Mackenzies y la canción es Cheap. Espero que os guste. His father and his grand are working in a boat, they're building on the river Thames. One day Chip was hard at work, the devil appeared from hell. He had a roll of copper and a bucket full of nails. The devil said, and the Chip, take his nails and copper roll, but you also have to take this rat and I will take your soul. Chip despised the rat and the rat squealed and hissed, but the bucket of nails and copper were too much to resist. Set to work, he'd get rid of the rat, and there wouldn't be a problem with the step to turn the back. But the devil wouldn't die, no matter how hard he tried. The rat attacked the boat right and he beat him in the eye. It seemed as if the river rats fell under Satan's spell. They followed Chip around and made his life a living hell. He slowly lost his mind, he lost his family, he lost his job and had to join the King's Navy. A bit, a yard will build a ship. A Satan is my master and I'll get you Chip. A lemon goes a bit, a yard will build a ship. A Satan is my master. I'm going to get you. Chased Chip up the gangplank of the ship, and they bit him and they tortured him until he finally flipped. He stammered to the captain to turn around his rig. The captain spied his madness and they trapped him in the brig. The devil had his man, he knew just what to do. He'd command the rats into the planks they chew. The water rushed in and the ship went down. She was smashed upon the rocks on which the rats danced around. A pip, a yard will build a ship. A Satan is my master, I will get you Chip. A lemon grows a pip, a yard will build a ship. A Satan is my master, I will get you Chip. A lemon grows a pip, a yard will build a ship. A Satan is my master, I will get you Chip. A lemon grows a pip, a yard will build a ship. A Satan is my master. I got you Chip. Bueno, pues ya hemos escuchado
The Real Mackenzies. Por cierto, he estado investigando mientras los estaba escuchando y no son irlandeses, son un grupo canadiense de Celta Rock. Hay que decir una cosa, tema de Celta Rock y tal, esto es un poco controversial. La mayoría de lo que se define Celta Rock es una construcción posterior, o sea, es parte del imaginario colectivo de ahora. No tenemos evidencia de que los celtas... A ver, obviamente guitarras eléctricas no van a tener, pero por ejemplo las gaitas que utilizaban no son las que utilizamos hoy en día. Probablemente el instrumento actual se haya creado en base a una sincretización entre, yo que sé, instrumentos de Oriente Medio con estas tradiciones célticas, pero en general yo creo que en general no es muy probable que estos tipos de instrumentos existieran. Gaitas tenemos evidencias de que sí, flautas sí, pero probablemente eran muchísimo más sencillas, de vejigas de animales, y luego las flautas de madera, porque tampoco, vamos a ver, que una flauta se puede llegar a desbloquear esa árbol de habilidades en el Age of Empires, yo creo que en cualquier civilización, o sea, ya luego cosas más completas como los engranajes o por ejemplo, las trompetas, los herrajes y todo esto, eso ya es más del siglo XVIII. Y ordenar los instrumentos de esta manera es una construcción del siglo XIX, de eso no cabe ninguna duda. En el romanticismo, que en el romanticismo pues se construyen prácticamente todos los imaginarios que tenemos de los vikingos, los celtas, los romanos, etcétera, etcétera, porque los distintos países querían mirar hacia atrás y ver sus raíces. En el caso de los irlandeses, pues tenemos los celtas, un poco de los mitos artúricos, en su construcción del ideario nacional, que fueron de los últimos celtas, aunque históricamente se tiende a aceptar la idea de que probablemente esto se debiera a que por conveniencia estratégica el Imperio Romano no fue más para allá. Luego, cuando se unifica Inglaterra, pues ya este pueblo es sometido. Y bueno, esto es un poco la idea histórica de Real Mackenzies. La canción de Chip no he entrado demasiado en detalle porque es bastante continuista en cuanto a temática a la de Incipient and the Baston. El rollo marinero y el rollo celta va a estar muy intrínsecamente relacionado a este tipo de música, con gaitas, con guitarras, la música punk celta. Y ahora lo que voy a poner es a los Rum Jacks, que están más relacionados con el concepto de las cervecerías irlandesas. Y aquí van. To go in the wall of her, let's stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all. Let's call it an Irish pub. Caffrey's hard, Kilkenny, a pub, the Guinness, pint, the cabbage, crap, the I don't wanna be paddy track. We'll call it an Irish pub. While all be fucked, to swear upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the air. While all be fucked, the lock and burst your filthy mug if you draw one more shot, fucking me beer. A beer, a dollar, we'll make him wear a shirt and colour. We'll fly a bloody tricolour and call it an Irish pub. The Jaeger bombs and double shots, the underagers think it's toast. We'll spike the drinks and pay the cost. We got us an Irish pub. The quick run in the filthy bog, the pattern glass across the lug of the lady, oh the dirty dog. We got us an Irish pub. It's over to me, and over to you. We'll skip along the avenue. And who the hell is running through? We got us an Irish pub. While I'll be fucked, to swear upon
holy book. The only crack you get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked. You'll off first, you filthy mug. If you draw one more shot, I'll give me beer. They can pick the fights for Coa and Irish pub. Plastic cups are polished for all. We'll hose the blood right out the door and let them knock. We're back for more. We've got us an Irish pub. While I'll be fucked, I swear upon the holy book. The only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, you'll up and burst, you filthy monk. If you draw one more shot, I'll give me beer. Morning, Gary on, kiss me, I'm Irish. Molly Malone, a bunch of slant, you punk Mahone. We got us an Irish pub. Spike the punches, strip the willows, strike me up the rakes. And Malone, and if he never runs so shallow, we got us an Irish pub. While I'll be fucked, I swear upon the holy book. The only crack you get is a slap in the ear. While I'll be fucked, the love will burst, you filthy mug. If you draw one more shot, I'll give me beer. Bueno, pues ahí hemos tenido la canción de Rum Jacks, de Irish Pub. Pues bueno, la cosa es eso, el tercer gran... ¿Cómo decirlo? Palo, el gran mástil de la imaginario que tenemos sobre los irlandeses es la cervecería y la cerveza. Aunque esto tiene más que ver con una reinterpretación de Guinness posterior en el siglo XX. Anteriormente los irlandeses no estaban tan asociados al tema de la cerveza, más allá de por ese prejuicio racista que hemos visto antes, pero estaban más relacionados con la idea del catolicismo y de la resistencia contra la monarquía inglesa en esa época, sobre todo con los reyes Jacobo I y II. Y bueno, así, yo creo que vamos a pasar a la siguiente sección porque ya he hablado de todo lo que sé más o menos de este tema, porque tampoco es que tenga yo mucha idea. A mí me interesa más la historia de Irlanda por lo que ha aportado al imaginario popular y también todo lo relacionado al siglo XX. Pero yo creo que si hablaría más estaría hablando desde el desconocimiento, así que vamos a pasar por la sección nacional. Cantábrico Norte. Bueno, pues hoy tenemos a varios grupos que no son necesariamente todos del norte, pero sí tienen este aroma celta, ¿no? En el que se basa tanto la identidad del norte de España. ¿Por qué para una persona de Latinoamérica qué tiene? ¿Por qué decimos que el norte de España tiene más relación con los celtas? Por ejemplo, otras zonas de España como el sur. A ver, esto tiene muchos matices y muchas aristas, ¿vale? En primer lugar, a España llegaron los celtas de la misma manera que llegaron a otras partes de la península ibérica. Hemos hablado en el anterior podcast de
María Gimbutas y la tesis de los kurganes, de cómo llegan los preceltas, los pregriegos y todo eso a Europa, desde las estepas de Ucrania y del centro de Europa, y bueno, sustituyen, ya que hay disparidad de opiniones, a los vamos a decir, a los lugareños de allí. Se van expandiendo. En España, en la península ibérica, había también un pueblo que tenía unas nociones culturales, unas bases culturales un poco cohesionadas, que eran los íberos, aunque bueno, esto se discute por muchas fuentes, pero vamos, eran pueblos que no tenían una idea de una unidad nacional, tampoco los celtas. Y los celtas pues se aposentan sobre todo en la zona del norte de España, centro y norte de España. Luego llegan los romanos, que poco a poco romanizan la península, y en Cantabria, por ejemplo, tenemos el hecho de las guerras cántabras, que en un artículo he hablado un poco de ello en el blog. Y es que cuando el emperador romano Augusto viene aquí con la Legión Cuarta Macedónica, creo que era, sí, para... A ver, esto también tiene un poco... Hay muchas teorías, pero más que nada era porque quería homogeneizar la conquista en la península y tener acceso al mar para... Mira, llegar a Bretaña. También era un poco porque había unas minas aquí que eran las de Cabárceno, y que bueno, esa teoría ya está un poco desmontadilla, pero que quería la zona por cuestiones geográficas. Hasta ese momento no había sido una zona muy interesante para el Imperio Romano, ni para la República Romana, que había desaparecido a los pocos años de que Augusto llegara. Y la cosa es eso, que se crea el mito de que aquí hubo una resistencia celta, porque hubo unas batallas, sobre todo en la comarca del Besaya, etcétera, que resistieron contra los romanos, y luego eso se fue alimentando más con el discurso. También los vascos, por ejemplo, tienen su propia mitología en la batalla de Roncesvalles, y que se mantenieron puros en la invasión romana, los asturianos también, aunque menos. Y luego llegamos a la Edad Media con la invasión, entre comillas, musulmana, porque ya también eso se está poniendo en disputa. Y se dice que hay una continuidad de estos cántabros a las monarquías luego de Asturias y León, porque los monarcas venían de los godos, etcétera, pero se habían mezclado con las élites hispano-romanas anteriores. Y eso crea un imaginario de que en el norte de España somos descendientes de los celtas. Ciertamente, sí han hecho estudios fenotípicos y de genoma relacionado a esto, y sí hay algo, pero también, aunque en menor medida que en otras partes de España, también hay genes árabes, hay genes godos. Y irónicamente la zona de Cantabria no es ni la zona del norte más, digamos, pura en ese sentido, porque de puro no tiene nada, porque todos ya hemos dicho que venimos de pueblos de pueblos preindoeuropeos, de las estepas rusas. La cosa que se crea este imaginario, y de hecho hoy en día se explota. En Cantabria hay las famosas guerras cántabras, que recrean un poco, con más o menos fidelidad, lo que fue este hecho histórico. Y en general, pues se ha creado un poco este imaginario de bárbaros con gaitas, yo lo llamo. Cuando en realidad las gaitas, sobre todo asturiana, gallega y tal, son del siglo XVIII, y toda la construcción de este sentimiento nacional, si bien es cierto de que existía el cántabro, el asturiano y todos estos, se empieza a formar un poco en el siglo XIX.
Luego aquí también es un debate de la leche, pero bueno, estoy hablando del imaginario colectivo, no estoy hablando de cómo se autopercibían en esa época porque es muy difícil saberlo. Y eso es un poco el rollo. En el norte de España pues también llegaron los vikingos y también muchas veces en el imaginario se confunden vikingos con celtas, son pueblos distintos con 3 siglos de diferencia. Pero bueno, todo este imaginario de tribus bárbaras en contra del invasor. Y eso es un poco la idea. Ahora os voy a poner otro grupo, un grupo español, que se llaman Brutus Daughter y siguen un poco con este imaginario de marítimo, pero desplazándose ya de toda imaginario nacional ni nada. Bueno, pues aquí habéis tenido a Brutus Daughter, que por cierto está en la lista de las gememalas, que pincharon este 8M en el Bar Dobra. Las he compartido creo que la semana pasada, pero si os veis interesados, me escribís en los comentarios y os paso el enlace de su lista, ¿vale? Bueno, pues ahora para despedirnos y para que escuchéis un poco más de musiquita y no tanto yo dando la turra, os voy a poner una canción que a mí me gusta bastante, de un grupo gallego-asturiano que se llama Ochobre.
mía de collones, nunca cruce en verde, vete a discutir, ten que meterte en antes de salir. Los conciertos siempre están los pocos y acaba hostias con un puñado mongolos, actores, moces, tienen que vacilar. Dios lleva cresta y baila ska. Dios lleva cresta y baila ska. Dios lleva cresta.